La tarde de hoy me acompaña Julio Schilling, él es politólogo, escritor, director de Patria de Martí. Déjale la música porque estamos en Navidad. Director de Patria de Martí, de Cuban American Voice y columnista del American. Él es autor de varios libros, entre ellos Dictaduras y sus paradigmas y Democratización en Cuba. Me acompaña hasta ahora mi querido amigo Julio Schilling. ¡Feliz Navidad, Julio! Bienvenido. Felicidades, Lourdes, un placer de estar contigo y parece mentira. Estamos ya en la época de Navidad. Disculpa la voz, que la tengo así. Esa es la parranda navideña que te tiene afónico, di la verdad. Porque me puse a arreglar la biblioteca, mover libros. Uy, el polvo. Y la voz, no me puse la careta y bueno, ¿qué te puedo decir? Pero, bueno, imagínate. Gracias a Dios. Y feliz que me reciban con esa música navideña. Claro, hay que ponerle color navideño a las situaciones. Hoy estaba conversando ahora sobre derechos humanos, porque estamos 10 de diciembre, el Día Internacional de la Observación de los Derechos Humanos. Chicos, y salvo el derecho a casarse, yo creo que se violan todos los derechos humanos en Cuba, ¿no? Por decirle, yo siempre digo, se violan todos los derechos humanos. Me dice un oyente, mira, el único que no se viola es el derecho a casarse, a tener familia. Del resto se violan todos los derechos humanos en Cuba. ¿Cómo tú evalúas este año, Julio? Te pregunto porque hay un antes y un después del 11 de julio, ¿verdad? Después de esas protestas masivas, espontáneas, exigiendo libertad, no comida, ni vacunas, ni nada de eso, sino exigiendo libertad. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú lo ves así? Completamente, Lourdes, y eso lo hemos hablado. Y mira, la evidencia de eso, de esa realidad, es cuando tenemos figuras como Meryl Streep, Alec Baldwin, individuos de la izquierda histórica, sacar y firmar una carta que le exige al castrocomunismo que basta ya. Cuando vemos instituciones como Rolling Stone galardonar a lo que se ha convertido en el himno de lucha, el pueblo de Cuba, es un reconocimiento de que precisamente hay una concienciación global acerca de la realidad de Cuba. Entonces, sí, el cubano ha perdido el miedo, el cubano intramuros ha perdido el miedo, y vemos a través de todo el planeta apoyo a esa realidad por personas que de nuevo históricamente no han defendido la causa de la libertad de Cuba y sin embargo ahora sí lo están haciendo. Y lo de la Declaración de los Derechos Humanos, Lourdes, es importante destacar que Cuba Republicana jugó un papel muy importante, la delegación de Cuba, igual que la delegación de China nacionalista, en ayudar a redactar esa Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y es una ironía que hoy en día, entre los regímenes que más violan los derechos humanos, está Cuba comunista y China comunista. Julio, tú sabes que tenía varios temas que quería conversar contigo, porque tú eres un hombre también informado, pero además como historiador, ¿no? Y esta última semana hemos conocido de algunas informaciones que a mí en lo personal me han llamado mucho la atención y lo quería consultar contigo, ¿no? Una de ellas es la decisión del régimen cubano de que los dirigentes cubanos ahora van a poder tener doble ciudadanía, según un nuevo decreto ley. Un analista cubano me decía ayer, eso es para atraer, qué sé yo, venezolanos, nicaragüenses, lo que sea, y hacerlos parte de la nomenclatura que gobierna. Y yo a veces pienso, a lo mejor es que tienen doble nacionalidad y antes de ser desenmascarados de que están ejerciendo el poder en Cuba, a pesar de que tienen otra nacionalidad, entonces decidieron jugar adelantado. ¿A qué lectura tú le das a esto? Mira, sin duda, en adición a la doble moral, pues la doble ciudadanía les viene perfecto, porque lo que estamos viendo ya de hecho, como los familiares más allegados de esa élite que controla a Cuba, de hecho, busca ciudadanía en Italia, en Chile, en numerosos países a través del globo. Y eso tiene unas razones
muy específicas, porque comprenden que en el momento de la liberación de Cuba, que llegará un proceso de justicia, sin ellos tener el amparo de una ciudadanía extranjera, pudieran sufrir un juicio y posiblemente encarcelamiento. Entonces, eso, aparte, el saqueo del patrimonio nacional de Cuba se ha regado por el planeta, por los allegados al poder del castrismo. Entonces, una ciudadanía, mira, si queremos ver esto en juego, podemos ver, por ejemplo, el ex dictador de Ecuador, Rafael Correa, sí, producto a su relación, o sea, por la esposa y la condición de ella de ser belga. en Europa, correcto, pues se ha amparado bajo las leyes extranjeras y precisamente busca ese amparo. Eso se entiende claro y correcto, es una estrategia antigua. Y el castrocomunismo, por mucho que diga que está ahí, quiere hacer creer que están apostando por la duración en el poder, vemos a sus hijos, sus nietos y bisnietos expresar lo contrario, buscando residencias y ciudadanías en otros países, sí. Correcto. Ahora, el régimen no afloja, ¿verdad? No veo que colabore, digamos. Ahí está, hoy el régimen cubano detuvo a Berta Soler, a su esposo. Ella había manifestado que iba, digamos, en protesta por lo que pasó con la Unión Europea con respecto a Cuba, su posición. Ella había dicho que ella iba a renunciar al premio Sájarov, ¿no? Ella y Fariñas también, Berta Soler y Fariñas. Y resulta ser que se llevan a los dos también detenidos. O sea, no ha cambiado nada en el régimen. ¿O sí, Julio? ¿Tú ves que hay algún cambio? En cuanto a un mejoramiento de espacios públicos para expresar descontento, de espacios de libertades civiles y mucho menos políticas, absolutamente no, en lo más mínimo. Y eso es muy sencillo. El castrocomunismo tiene claro que solo por el ejercicio del terrorismo de Estado puede mantenerse en el poder. O sea, como único ellos pueden evitar que el pueblo cubano esté constantemente en la calle expresando descontento, pidiendo y exigiendo el desmoronamiento del sistema, es con condenas carcelarias, es hostigando, cercando propias casas, amenazando de sacarlos del trabajo, del colegio, no negándole acceso a hospitales, cuidado médico. O sea, es una represión constante a personas que no tienen una trayectoria de haber militar en organizaciones o en movimientos de oposición o disidencia. Personas como Berta Soler y el Coco Fariña, pues están señalados y me parece muy correcto. Sí, ¿te parece? La posición de ellos, sí. Que renuncie, porque la realidad es que la Unión Europea le ha dado la espalda a la causa de Cuba. Eso es una realidad, es una vergüenza ante los crímenes de lesa humanidad que cometen en Cuba. ¿Cómo es posible que estén dando aporte económico al mismo sistema que está reprimiendo a la sociedad cubana? Entonces eso me parece necesario, porque se entendía que el reconocimiento por un premio, por un esfuerzo extraordinario en circunstancias difíciles, demerita determinados espacios de protección. Eso nos damos cuenta que no es así. Tanto Berta Soler, su esposo y el Coco Fariñas viven entrando y saliendo de detención, son hostigados constantemente. Entonces, realmente hace muy poco, teniendo el poder que tiene la Unión Europea para tomar un paso concreto a favor de la libertad en Cuba. Estamos conversando con Julio Schilling hoy día de la observación del Día Internacional de los Derechos Humanos. Julio es politólogo, escritor, director de Patria de Martí, de Cuban American Voice, columnista en el American. Además es autor de varios libros, entre ellos Dictaduras y sus paradigmas y Democratización en Cuba. Mira, a propósito de lo que estábamos hablando del apoyo de Europa, en medio de todo esto, no solo de España, sino de la Unión Europea,
Escucha este reportaje de cómo Francia y la Unión Europea le acaban de dar casi 6 millones de euros a Cuba para una investigación en un tema supuestamente de salud. Vamos a escuchar. La Unión Europea y Francia otorgaron el jueves 5.600.000 euros a Cuba para reforzar la vigilancia, diagnóstico e investigación de enfermedades infecciosas en la isla. Todo ello posiciona a este proyecto en la posibilidad de ayudar a Cuba a desarrollar un sistema de inteligencia epidemiológica que puede ser pionero y una diferencia en la región. Los recursos serán destinados a reforzar la capacidad del laboratorio de parasitología, virología, bacteriología y ecología, además de crear uno de tecnología avanzada para el diagnóstico y la investigación de enfermedades infecciosas. La pandemia de la COVID-19 ha golpeado fuertemente a la sociedad, el sistema sanitario y la economía en general, pero a la vez ha movilizado una amplia red de cooperación en torno al mejoramiento de la salud, que es el principal bien con que cuenta la humanidad. Francia ha contribuido en los últimos 2 años con más de 24.400.000 euros para fortalecer 3 instituciones de salud, pero esos recursos fueron reasignados para comprar suministros para la pandemia. Cuba ha desarrollado sus propias vacunas contra el COVID-19 e igualmente fortaleció por la crisis de coronavirus su red de laboratorios de detección en todo el país. La isla de 11.200.000 habitantes suma más de 963.400 casos y supera los 8.300 fallecidos por la pandemia. Actualmente, el 83% de la población cubana cuenta con el esquema completo de vacunación. Vacunas que no sirven para nada, que no son reconocidas por la Organización Mundial de la Salud y que es parte de toda la propaganda que nos han vendido durante el mes que viene, ya van a ser 63 años, y en el día que hacen esto, un día antes de que el mundo, que conmemora hoy la adopción por la Asamblea General de la ONU de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en Cuba, más de 700 personas en este momento que Julio y yo estamos hablando, amigos oyentes, más de 700 personas permanecen privadas de libertad por ejercer derechos fundamentales el pasado mes de julio, como salir a la calle, al patio enfrente de su casa a gritar libertad. Julio Schilling. ¿Qué lectura tú le das a esto, Julio? Mira, es interesante ver cómo el castrocomunismo, lo mismo se pone el sombrero de que son una potencia médica, como se lo quita y se pone el sombrero de mendigo para que le den unos escrachos de moneda para la durabilidad en el poder. O sea, cada misma vez han convertido el sector médico en un prostíbulo como fuente de ingreso, utilizando la mano de obra neoesclava del sector, no solo el sector médico, porque realmente el técnico, entrenadores de deporte, ingenieros, el castrocomunismo ha puesto todo a la venta para mantenerse en el poder. Entonces, utilizan foros y mecanismos internacionales, como vemos, por ejemplo, con la Organización Panamericana de la Salud, para avalar acuerdos neoesclavistas con su mano de obra médica, como para lograr ayuda económica de las instituciones que son fundadas y mantenidas por las democracias más funcionales del mundo. Eso es muy lamentable porque Cuba comunista tiene una larga historia de utilizar todos estos mecanismos para, en efecto, enriquecerse y utilizar los recursos para mantenerse en el poder, para precisamente poder costear ese sistema elaborado y sofisticado de represión. Todos recordamos años atrás cómo donaciones por medio de Pax Christi, que sabiamente pusieron un cuño Pax Christi en donaciones de cuestiones médicas a Cuba, después aparecieron a la venta por el castrocomunismo en otros mercados. Esto es una continuidad y todo el dinero que se da a Cuba, primero que la fuente de información es altamente cuestionable, porque cuando les conviene dar cifras de que se están muriendo muchas personas, pues los muertos están que corre el agua por la calle prácticamente, y cuando no, pues entonces cambian para impactar determinadas cifras, pues lo mueven para sectores que no son niños que nacen muertos, sino que son suicidios, o sea, todo para utilizar los proyectos de la imagen, porque eso es una de las cosas que los ha ayudado a mantenerse en el poder, dar una falsa imagen de algo que no son,
en el mundo libre. Y es muy triste ver cómo instituciones ligadas a la Unión Europea, en este caso muy particular, pero también pudiéramos decir las Naciones Unidas en otras ocasiones, sirven a una dictadura de más de 6 décadas. Ahora, Julio, yo sé que estás afectado de la voz y no quiero abusar de tu tiempo, pero estamos a 3 semanas, menos de 3 semanas del fin del año. Comenzamos un año nuevo en el nombre de Dios. ¿Y cuáles son tus expectativas sobre la causa que ha movido tu vida, que es la libertad de Cuba? Porque vamos a estar claros, tú eres uno de esos hombres que ha dedicado su vida a la causa cubana. ¿Qué expectativas o qué proyecciones nos puedes hacer en esa materia para el 2022? ¿Se puede hacer alguna proyección? Mira, los procesos de liberación nos vienen en secuencias y muchas veces hay reflujo que parecería algo adverso, pero después viene una contraofensiva más grande. Estamos en la parte final de ese proceso. El castrocomunismo está dando fuertes señales de su debilitamiento. Lo que ocurrió el 11 de julio nos demostró el nivel de debilidad que tiene la estructura del régimen para mantener domesticado al pueblo de Cuba. Ya eso lo perdió. Un régimen totalitario, cuando eso ocurre, es solo cuestión de tiempo. La nación cubana fuera de su territorio, que era la esperanza que le quedaba al castrocomunismo de que podía ser domesticada, no ha sido el caso. Todo lo contrario, exige libertad. O sea, los cubanos no están interesados en ir a Cuba a poner negocios y poder regresar de visita y que aquello siga siendo una dictadura comunista de un partido. Eso no es el caso. Entonces, la concienciación del pueblo de Cuba es clara, es nada menos que la libertad y una Cuba sin comunismo. Así que el proceso de liberación está en marcha y no se puede detener. Te tengo una sorpresita. A ver, por favor, Cristian, te tengo una sorpresa para ti. Siento la nostalgia de palmeras. Ese es tu tema musical, Julio Schilling. Que siempre te lo pongo al aire cuando voy a conversar contigo. Tanto que cuando tú y yo hablamos de Cuba, ¿no? Así es, te lo agradezco infinitamente. Es una canción hermosa por una cubana extraordinaria. Dicho sea de paso que si se hubiera quedado en Cuba y plegado al poder político, podría haber sido, haber tenido de parte del régimen, se le hubiera abierto todas las puertas como una cantante oficialista. Sin embargo, escogió la luz, la libertad y el compromiso con el linaje de todos nuestros próceres en Cuba, y eso es luchar y no aceptar ninguna contubernia con el castrocomunismo. Es que ahora que dices eso, no sé si te pueda molestar 2 minutos más, Julio, porque es que me has traído a la mente, chico, un hecho que sucedió aquí en el programa cuando Ninosca y yo entrevistamos a este señor Junior García, que bueno, aquí dicen muchos que se le cayó la careta de agente del castrismo y le empezaron a decir camarada Junior después de esa entrevista, que la pueden ver en YouTube, amigos oyentes, en mi canal en YouTube, Lourdes Jubieta, ahí está esa entrevista. Y bueno, yo quisiera conocer ¿qué opinas tú de ese personaje? Que por supuesto ya pasó ya pasó de moda, ya nadie habla de eso, pero quiero decir, ha habido durante estos años muchos Junior García y no sé cómo ves tú esa figura donde tanta gente joven tuvo esperanzas con esas plataformas de movimientos presuntamente antirrégimen y bueno, pareciera que más bien el señor resultó ser el camarada Junior. Mira, el pueblo de Cuba tiene y debe de seguir enfocado precisamente en buscar los mecanismos para la libertad de Cuba, porque en eso está completamente cierto y claro. Figuras
Junior García fue una operación del castrocomunismo, de la inteligencia castrista, para, mira, pensar que lo que ocurrió puede haber ocurrido sin el mecanismo del sistema a función y a favor de eso, es no entender el castrocomunismo. Eso no cabe ninguna duda. Esto es algo que ha ocurrido en muchas otras ocasiones. Entonces, tenemos que entender también que vender la idea de una falsa oposición, de una oposición leal, es fundamental para la supervivencia del castrocomunismo. Eso ellos lo tienen claro. Entonces, el tratar de presentar a una oposición que coincide con ellos, con el régimen, en muchísimas cosas vitales para su existencia. Eso es parte, y eso lo vemos, Lourdes, en el modelo dictatorial que se confeccionó en el Foro de Sao Paulo, donde Venezuela, donde Nicaragua, todos tienen una oposición entre comillas, ¿no es verdad? Sí. Porque participan en el simulacro democrático, pero realmente el entorno del sistema no es democrático. Y sí, fue un hecho sin lugar a duda. Tú no tienes la menor duda de que eso fue así. Yo no tengo la menor duda porque es imposible haber hecho lo que él hizo sin la colaboración del castrocomunismo. Aparte, porque y para muchas personas que dicen, bueno, el problema no es que se fue, el problema no es que se quiso ir, tenía tiempo de sobra para haberse ido, pero convocar a un pueblo a que se levante contra el castrocomunismo en la calle, que enfrente todos los castigos, las sanciones que se están expuestos, para después abandonar en la oscuridad de la noche y embarcar y traicionar a sus compañeros de lucha. Eso, mi querida amiga, es traición. Muy claro, y eso ha sido una obra diseñada por el castrocomunismo en reacción al 11 de julio para tratar de precisamente desanimar a los cubanos a seguir a luchar. El escape de válvula que está preparando por medio de Nicaragua al no exigir las visas es la otra parte de ese intento de entretener a los cubanos en enfocarse en salir en vez de luchar dentro de Cuba. Entonces, si el ex líder de Archipiélago lo pudo hacer y así todo hay personas que se lo van a aceptar, pues entonces ¿por qué no hacerlo todo el mundo? Eso es lo que busca el régimen. El hecho de que esté en el exterior una persona diciendo que ellos son una dictadura, que Castro es una dictadura, eso es irrelevante, eso todo el mundo lo sabe. Claro. Ya, ellos no sufren, o sea, eso ya no va a herir sus sentimientos del castrocomunismo. Lo que a ellos les interesa es que no le toquen lo fundamental, y eso es la privación de recursos fundamentales, la calificación de ser un régimen terrorista y la exigencia de que no se puede negociar con ellos como una entidad civilizada hasta que se respeten determinados espacios de curso. Esto, repito, mi querida amiga, lo que ocurrió el 15 de noviembre en esas circunstancias no es posible bajo ningún concepto, sin el consentimiento del régimen. Ahora, Julio, si sumo lo que tú estás diciendo, una jugada del régimen en contubernio con este sujeto Junior García, y después el tema de la válvula de escape que pretenden activar con la no necesidad de visas para viajar a Nicaragua. Me contaba un periodista independiente de La Habana en estos días que la gente está tratando de vender todo lo que puede, lo que sea, para poder pagarse un boleto para Nicaragua, y de ahí, bueno, evidentemente en su mayoría me imagino que será venirse a Estados Unidos. ¿Eso qué te indica a ti? Que hay una presión importante en el régimen, que de verdad el 11 de julio los afectó y que de verdad están, digamos, pasando un mal momento, están preocupados. Por supuesto que sí, Lourdes, están sumamente preocupados, sí, e históricamente cada vez que ha habido una situación de este tipo, la reacción es la salida. No podemos remontar en diferentes etapas, lo del Mariel, lo del Maleconazo, que tienen una escala menor a lo que fue esto. Sí. En
pensar que más de 60 localidades a través de Cuba, cientos de miles de cubanos salieron a la calle a exigir libertad y el fin del comunismo, casi todos jóvenes. Entonces, esto es para el régimen señal de alerta y de gran peligro. La salida para ellos es la respuesta, es la que siempre han utilizado, porque ya las personas empiezan a maquinar. Hasta ahora sí ha sido, y esto es parte de lo que ellos están apostando, la verdad, que vayan a dedicar su energía a buscar salir, y una vez que salen, pues la segunda parte de esa es la entrada de divisas por medio de la remesa. Ellos pusieron, el teatro comunismo presionó al gobierno del expresidente Barack Obama para que le cerrara la puerta a el estatus migratorio favorable de los cubanos, para quitar el estigma de que eran una dictadura. Estaban muy seguros que el acercamiento entre los dos países, entre los Estados Unidos y el régimen castrista, iba a seguir y se iba a profundizar con una elección que yo pensaba que iba a venir de Hillary Clinton. Eso no ocurrió. Entonces, cerraron una entrada de dinero importante, porque cada vez que los cubanos salían era más dinero que iba a entrar por medio de las divisas, en efecto, y en mercancía. Entonces, en efectivo y en mercancía, mejor dicho. Entonces, pues al permitir de nuevo otro éxodo, son más personas que pueden aportar. Correcto. Y el tercer objetivo es ponerle presión a la administración Biden para que pues cambie su enfoque hacia Cuba comunista. Pero el actual gobierno sabe contar y entiende que la Florida es el tercer estado de importancia en el país, y no quiere arriesgar una pérdida en ambas cámaras, y bajo ningún concepto va a suavizar el costo político de esto. Exactamente. Entonces, pues eso es una situación muy precaria que está el castrocomunismo. Y cuando vemos, Lourdes, mira, el mes pasado, noviembre, fue el segundo mes en el 2021 de más protestas en Cuba, después de julio, naturalmente. Pese a la represión criminal y total, que no tiene miramientos ni siquiera de la edad que tenga la persona. Se han llevado niños de 14, 13, 15 años. O sea, son unos criminales en todo el sentido de la palabra. Y cuando uno, mira, yo miro esto, no solo con los lazos pues emocionales de querer para Cuba libertad y lo mejor, sino como un análisis de libro, de texto, de cómo regímenes totalitarios se derrumban. Y en Cuba comunista estamos viendo las señales de eso, por la sencilla razón de que uno de los éxitos de un régimen totalitario es su capacidad para mantener en orden a la sociedad. Eso en Cuba ya no es el caso. La desobediencia, ¿verdad? Tienen el poder mientras obedeces. El día que no obedeces, perdieron el poder, la desobediencia. Correcto. Y mantener, por ejemplo, a Cuba sitiada 365 días al año es muy impráctico. Ellos no pueden, lo que hicieron el 15 de noviembre, no lo pueden hacer. No pueden estar fabricando a Junior García todos los días. Correcto. Porque las personas ya pues van a dudar y van a decir, bueno, vamos a mirar un poco al pasado de esta persona, a ver, antes de seguir a una persona. Entonces, se les va, el régimen nos ha hecho creer de que son inmutables, pero la historia está demostrando que eso no es el caso. Y estamos viviendo en un periodo donde las cosas no les están saliendo como ellos han querido. El negocio del arrendamiento de los médicos, el neoesclavismo, realmente se les vino abajo. Se les vino abajo gracias a muchas cosas, incluyendo el ascenso al poder de Jair Bolsonaro, que hizo público los acuerdos, y realmente se ha convertido en un desprestigio dejar a entrar a las misiones cubanas. Correcto. Así que esto y podemos seguir viendo cuando himnos o canciones convertidas en himnos como Patria y Vida son internacionalmente reconocidos, y esto va más allá de que
La música es bonita, las palabras, Claro. sino lo que significa. Es un buen día para la libertad y es un mal día para las tiranías. Y este 1 de enero son 63 años, mi querido Julio Schilling. Esperemos que sea el último, que ese sea el último aniversario, ¿no? Que se quede aquí, 63 años, ni un día más. Te agradezco, mi amigo Julio Schilling, te deseo una feliz Navidad si no volvemos a hablar antes de las fiestas. Te deseo todo lo mejor, mucha salud, mucho éxito. Gracias por tu entrega para la libertad de Cuba y tu lucha diaria, constante por la libertad de Cuba y de los cubanos, Julio Schilling. Te abrazo grandísimo, muchas Fuerte gracias. abrazo. Gracias a ti, muchas felicidades y gracias a ti por todo lo que tú haces todos los días. Eres Gracias. una periodista de primera. Gracias, Julio. El compromiso aquí es de todos con esto. La lucha sigue. Gracias, Julio. Un abrazo. Politólogo, escritor, director de Patria de Martí, de Cuban American Voice. Ahí lo puedes leer también en el American y tiene varios libros, amigos oyentes, Dictaduras y sus paradigmas y democratización en Cuba. Feliz tarde, Julio Schilling. Gracias. Gracias. Un abrazo.